Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, sea bienvenido, bienvenida. Qué bendición que el Señor nos permitió llegar. Es una bendición, amén. Vamos a abrir nuestro corazón en esta hora. Y quiero comenzar sobre este tema de déjate guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es muy importante, amén, que nosotros, amén, nos dejemos guiar, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios en estos tiempos tan difíciles, tan violentos, tan cosas que están pasando en la ciudad. Y es importante que nosotros como cristianos, cristianas, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué hacer en estos tiempos? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Dejar es del griego eao. Es dejar, permitir, significa dejar, permitir, consentir. Y la palabra guiar es del griego hodegos, que es guía en el camino. De hodos, que es camino, y geomai, que es conducir o conduciendo o guiar o una guía. Espíritu, del griego pneuma, que es denota en primer lugar el viento relacionado con pneo, respirar, soplar, también aliento, luego de forma especial el espíritu que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Santo del griego hagiasmos, que es santificación, o también podemos decir que es más preciso, es separación para Dios o separados para Dios. Amén, el Espíritu Santo es Dios también. Acuérdense que el Espíritu Santo, el mismo Señor dijo que si amáis y guardar los mandamientos, dice que Él rogaría al Padre para mandar el Consolador. ¿Para qué? Para que el Consolador nos esté consolando y para que nos esté guiando. ¿Qué hacer en momentos difíciles? Eran tiempos de la persecución, eran tiempos difíciles y el Señor se iba a ir porque Él venía nomás con un propósito, estar con los discípulos 3 años y fracción, y Él se iba a regresar y no los podía dejar huérfanos. Entonces tenía que mandar al Consolador para que estuviera aquí en la tierra, para que los estuviera guiando a cada uno de ellos, porque los discípulos iban a necesitar, ¿verdad? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, tanto como para hacer sus cartas, para acordarse exactamente lo que hizo el Señor o su ministerio, y ellos tenían que redactar exactamente de acuerdo a lo que Dios le estaba dando a cada persona. Y cada persona de los 4 evangelios, el Señor les dio exactamente lo que tenían que escribir de acuerdo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Verdad? No es una fuerza activa, como han dicho por ahí algunas denominaciones, sino que es Dios mismo, que Él te da órdenes. Él te puede dar una orden que hagas y lo hacemos porque es Dios también. Entonces yo creo que es importante esto porque vamos a mirar algunos ejemplos cómo el Espíritu Santo se manifestó, ¿verdad?, en algunos hombres. Y vamos a entrar en nuestro texto base y está en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Amén, ¿ya lo encontró? Dice la palabra de Dios de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Padre eterno, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, y tal vez los que puedan mirar o escuchar esta palabra también puedan ser tocados, bendecidos por ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, te damos gloria. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por sin fuerte. Habiendo oído la palabra de verdad, es decir, y has creído. El Evangelio del Señor Jesucristo fue revelado
por Dios y debe de ser oído y creído para traer a nuestras vidas una salvación eterna. Sellados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y X documentos importantes. Así el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. Pero nosotros somos apartados para Dios. Entonces, hermano, fuimos sellados con su Santo Espíritu para la promesa. Y cuando dice sellado, hermano, es apartado, es que vas a estar apartado para Dios. El sello es una marca, por ejemplo, en algún artículo está esa marca y cuando usted ve esa marca en ese artículo dice, este es bien reconocido, es Yamaha, no, esta marca en guitarra está muy bien y en teclado. Usted dice, esta marca es buena, es fiel, o sea, es fiel el aparato. Entonces, así viene siendo nosotros. Fuimos apartados para Dios, fuimos sellados con su Santo Espíritu, hermano. Cuando dice sellado, solo Dios sabe quién está sellado. O sea, solo Dios conoce el sello y dice, ese es mi hijo, está apartada o apartado para mí. Y tiene ese sello, como un apartamiento o lo aparta para él. Pero cuando la persona ha creído de corazón, o sea, honesto con Dios es honesta con Dios, creyó de corazón y ella es humilde en Dios y reconoció a Cristo en su corazón y Dios dice, esa persona es honesta, esa persona de verdad sí me aceptó y en verdad sí me ama, guarda mis mandamientos, por lo tanto, la voy a sellar, lo voy a sellar para mi gloria, para mi honra, hermano. Mire, es que Dios conoce. O sea, no crea que Dios selló y ya la persona se va al mundo a vivir como el mundo. No, ya lo selló. O sea, lo apartó ya. ¿Y cuáles son los frutos de la persona? Bueno, que esa persona está fluyendo, está perseverando, esa persona sigue adelante porque tiene ese sello. O sea, eso, el Espíritu Santo le hace que él busque a Dios o se entregue más al Señor o que busque la presencia del Señor porque está sellado. O sea, el que está sellado busca de Dios. No hay en qué irme, él busca la manera, cómo llegar, porque él tiene hambre de Dios, porque está sellado. No es que no se puede ahora, no hay en qué irnos. Bueno, antes había caballos, antes había burros, había mulas, y bien que viajaban los predicadores, ¿eh? Se iban a ciudades en sus camellos. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a poder entender que, aleluya, cuando ya somos apartados, nada nos detiene, porque traemos el sello ya del Señor y no busca pretexto, porque Él sabe que ama a Dios y él sabe que también, ¿verdad?, ha sido sellado por Dios y dice, yo tengo que alabar al Señor, sea como sea. Yo voy a estar ahí adorando al Señor porque siento esa hambre de Dios. Siento que el Señor me está esperando para darme una gran bendición. Y uno está ahí, llega, se esfuerza, dice, voy a alabar al Señor porque Él merece la gloria. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Son cosas, hermano, que son cosas espirituales. Nosotros, si le comentamos a una persona X allá afuera que no conoce la palabra, si usted le dice, mira, yo ya acepté a Cristo y fíjate que ya fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Sellado? A ver, ¿dónde está ese sello?
Mentira, ¿cómo vas a estar sellado? Por favor, no hay lógica. Claro que no, es espiritual esto. Entonces, fuimos sellados con la ayuda del Señor o con la misericordia del Señor, porque el Señor, escuchamos la palabra de Dios, la hemos escuchado, perdón, la hemos entendido y hemos creído, como mencionamos en la mañana. Creer es vivir como Él vivió. Creer es como como vivió aquella persona. O sea, estamos creyendo, estamos confiando en alguien y por eso hacemos lo que hizo la persona, o sea, en Jesucristo. O sea, creemos es vivir como lo vio aquella persona. Eso es creer. ¿Verdad? A la gente de afuera no entiende, dice, yo creo también en Dios. Y tienen un cigarrito verde por ahí, o tienen una botella de licor, y dice, yo creo en Dios también. ¿Para qué tanta iglesia si yo creo también en Dios? Sí, pero eso no ante Dios es nada más tenerlo en la mente. Falta que se baje al corazón. Entonces, hermano, qué bendición que ya fuiste sellado. Ahora lo que nos queda es seguir obedeciendo su palabra. Vamos a seguir leyendo las escrituras en Lucas 12:12. Amén, Lucas 12:12. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Eran tiempos donde el cristiano estaba en las persecuciones y el mismo Señor le dice, mira, se llegará ese tiempo donde te van a llevar a los magistrados, a las sinagogas, te van a llevar a la cárcel y no te preocupes qué vas a hablar, qué vas a decir, porque yo te voy a decir qué vas a hablar. O sea, el Espíritu Santo va a hablar por ti, porque no debes de preocuparte qué voy a decir en ese momento, qué palabras voy a decir. Entonces el Espíritu Santo, Él va a estar al pendiente en esos momentos difíciles. Amén, porque Él prometió que podemos contar con su ayuda. En tiempos de persecuciones difíciles para los cuales no hayamos podido prepararnos. Es ahí donde viene el Espíritu Santo y te va a decir exactamente lo que vas a hablar, lo que vas a decir, porque Dios tiene todo bajo control. Cuando estemos ante las autoridades o las sinagogas o los magistrados, no debemos tener miedo, porque ahí va a estar el Espíritu Santo hablando por nosotros, o va a responder por nosotros, porque el Espíritu Santo nos dirá qué decir, porque el Espíritu Santo, como dije hace un momento, es Dios mismo en la persona. Por eso dice el Señor, dice, y voy a andar con ustedes y voy a estar dentro de ustedes como su Dios. Y ahí se está refiriendo al Espíritu Santo que va a estar dentro de nosotros. Y Él será nuestro Dios, Él será nuestra guía. O sea, porque el Espíritu Santo nos guía en aún cualquier circunstancia que pueda pasar en estos tiempos tan inciertos que en cualquier momento no podemos saber qué puede pasar. Pero debemos de estar preparados porque el Señor va a hablar, o sea, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Él va a hablar, Él va a defenderte y no te preocupes qué vas a decir o qué puedo decir en ese momento. El mismo Espíritu Santo va a estar ahí contigo y Él va a hablar, Él va a defenderte y va a decir las palabras precisas que la persona o donde estés necesita escuchar, porque está Dios con nosotros, está el Espíritu Santo que es Dios y está ahí, ¿verdad? Como le dijo a sus discípulos que iban a estar todos los días,
¿verdad? Hasta el fin del mundo. Está refiriéndose el Espíritu Santo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Maestro, él se iba con el Padre una vez más al cielo. Iba a estar allá a la diestra del Padre, donde siempre ha estado. Y el Espíritu Santo se iba a quedar en la tierra como, como nuestro consolador o como nuestro guía. Mira, hermano, el Espíritu Santo, él está ahí y siempre quiere guiarnos a lo correcto, a lo mejor, a lo mejor para nuestras vidas. Y a veces decimos, pero, Señor, pero, ¿qué horas son estas de que me despiertas? ¿No ves que son las 3 de la mañana? Es una hora, dicen en mi rancho, es la hora de las brujas, ¿no? Es un decir nada más. Pero a las 3, Señor, si es la hora donde hasta el rojo está, no siente los ruidos, porque es una hora donde están casi muertos los animalitos. Entonces, pero es que, hermano, es que Dios sabe todo lo que va a acontecer y Él nos prepara. Si tú fuiste esa persona que también te levantaste a las 3 de la mañana, porque el Señor sabía lo que iba a acontecer hoy y Él siempre te quiere preparar, te quiere animar para que estés fortalecido, fortalecida. Y tú dices, Señor, entonces, perdóname, Señor, entonces pues no sabía, pero es Él que te guía a lo que va a acontecer. Él está ahí, no te dice, a veces te dice, a veces no te dice nada, solamente te levanta para que tú te conectes con Él y empieces a platicar, empieces a dar gracias en el momento donde está todo solo, donde no se oye ningún ruido. Es la presencia de Dios ahí, contigo está ahí y te prepara. Por eso aquí está diciendo, no te preocupes lo que vas a decir, no te preocupes porque el Señor, el Espíritu Santo, Él se va a encargar, ¿verdad?, de hacer las cosas. O a veces alguna situación, una prueba va a venir a nuestras vidas, hermano, y el Señor nos prepara, perdón, el Espíritu Santo te viene a despertar y te despierta y te dice, es hora de orar, y empiezas a orar, y tú dices, pero ¿qué caso tú, Señor, que me estás levantando a horas de la noche? No es que te preparó para una prueba que iba a venir a tu vida. Cuando ya se presenta, tú ya estás preparado, preparada. Y de esa manera, hermano, es el Señor que prepara a través, ¿verdad?, de su Santo Espíritu. Y no sé si le ha pasado a usted, pero a veces a las 3 estoy orando y de repente como que me quiero, y hay alguien que me hace, hey, no es un espíritu malo, porque si fuera un espíritu malo, me deja que me duerma. Digo, sí, sí, gloria al Señor. ¿Entiende? Porque en la carne pues se cansa, no es débil, pero ahí está, ¿verdad? El Espíritu Santo para ayudarnos y para enseñarnos y para seguir los caminos del Señor. Vamos a seguir adelante leyendo la palabra. Ahí en Juan 14, 26. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Juan 14, 26. Dice así de esta manera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces, hermano,
era necesario, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Él nos diera esta gran bendición del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos va a enseñar muchas cosas que nosotros no sabemos. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles y su ministerio para ayudarlos a escribir el Nuevo Testamento. Los discípulos habían sido torpes para comprender muchas cosas acerca de Jesús y sus enseñanzas, pero gracias a esta obra sobrenatural llegaron a entender con precisión e infalibilidad al Señor y su obra, y de esa manera registrarlo en los evangelios, así como los demás escritos del Nuevo Testamento. Era necesario, hermano, que ellos, los apóstoles, tuvieran el Espíritu Santo, porque ellos iban a escribir parte del Nuevo Testamento, y Dios tenía que darle el Espíritu Santo para que ellos fueran ayudados y escribieran exactamente lo que escucharon o lo que aprendieron con el maestro. Ellos tenían que estar escribiendo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. No sé si le ha pasado cuando usted está predicando a una persona y está predicando usted del plan de salvación, y de repente la persona conoce un poco y no es cristiano él, pero te quiere como ver a ver qué tanto sabes, y te quiere agarrar en alguna palabra, y usted sabe muy bien que el Espíritu Santo está dentro de usted, y usted no va a ser avergonzado, porque al Espíritu Santo le llega de repente, o sea, ese discernimiento o esa revelación de lo que usted quiere decir a la persona. Y ella le dice algunas preguntas y usted se las contesta, perdón, tal vez no la contesta exactamente en qué texto, en qué libro. No, tal vez usted no le dice exactamente el libro y exactamente el capítulo y el texto, sino que usted le dice, la Biblia dice, y la Biblia dice de esta manera, y escrito está, ya lo veo yo, o lo que usted le quiere estar explicando, y la persona dice, oye, pero ¿cómo sabes tanto? Exactamente esa pregunta que yo te hice, yo estaba completamente seguro que no le ibas a contestar, que no ibas a saber nada, porque era una pregunta muy, pero muy complicada. Pero no es usted ni yo, es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Así trabaja el Espíritu Santo. Él está ahí al pendiente para cuando se llegue el momento de que usted va a contestar algo muy difícil, el Espíritu Santo empieza a hablar por usted. Y usted no es avergonzado, claro, porque usted lee la palabra también. Usted lee las escrituras, porque si usted no lee la escritura, entonces ¿cómo el Espíritu Santo te va a enseñar lo que tú ya leíste? Te lo va a recordar. Él va a enseñarle todas las cosas y les va a recordar. Todo dice lo que yo he hecho o les he dicho. Y es como cuando los que iban en el camino de Maús, los dos discípulos, iban hablando de que lo que había acontecido al maestro, que había sido crucificado y había resucitado al tercer día, y el maestro los alcanza. ¿Y qué cosa hablan ustedes? Y luego le dicen ellos, usted dice, tú eres el único forastero que no sabe lo que aconteció aquí en Jerusalén. Y el mismo Señor está recordando, pero era necesario que fuera crucificado Jesucristo o diera la vida por todo el mundo. Él mismo ya les había dicho. O sea, ahí le estaba recordando él a ellos directamente. Todavía el Espíritu Santo no se había manifestado en el Pentecostés todavía, porque fue en Hechos donde se manifestó el Espíritu Santo por primera vez, y de ahí en adelante hasta ahorita. Porque el Espíritu Santo
nos va a enseñar y nos va a recordar la misma escritura, ¿verdad? Que está ahí escrita. Y nos va a decir, es esto, dile esta palabra. El mismo Señor lo dijo también cuando estuvo con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Dice, van a correr ríos de agua de vida de tu interior. Ahí se estaba refiriendo también la palabra de Dios, que iba a fluir, iban a ser esos ríos de vida. Cuando esta mujer se fue a su ciudad, a Samaria, ¿se acuerda? Que ella predicó y dijo que había un hombre que le había dicho toda su vida. Y ahí podemos entender esos ríos de agua viva. Es la misma, es la palabra que sale de nosotros, pero es a través del Santo Espíritu, ¿verdad? Que está fluyendo y dices, pero me sale una palabra, me sale otra y otra palabra, y sigo hablando de Cristo, sigo hablando de la palabra y sigo diciendo y sigo explicando. No es usted, es el Espíritu Santo trabajando, haciendo la obra, recordando lo que usted ha leído, recordándole lo que usted ha estudiado en las Escrituras, y usted está transmitiendo la palabra, transmitiendo el mensaje a la persona, y la persona se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe qué palabra precisa decir a la persona para que se convierta a Cristo. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios ahí en Juan 16, del 7 al 13. Juan 16, del 7 al 13, ¿ya está ahí? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí, hermano, podemos mirar, ahí el mismo Señor le está diciendo que era necesario que Él se fuera para que sus discípulos pudieran recibir esa gran bendición de el Espíritu Santo, aunque ellos, hermano, ellos no tenían en la mente de que el Señor se fuera. Ellos estaban pensando el reino ya en la tierra con Él. Querían reinar para que ya no estuvieran sufriendo del yugo de los romanos, y ellos pensaron que ya el Maestro iba a estar con ellos para siempre. Por eso aquí dice, miren, no se preocupen, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo regrese una vez más al Padre, para que ustedes puedan ser llenos del Espíritu Santo y van a hacer grandes cosas para mí. Dice, es necesario, o sea, no me quieran detener, porque es necesario que yo me vaya, es necesario que yo vuelva una vez más allá al Padre para estar allá con Él, y el Espíritu Santo va a estar aquí en la tierra. Es necesario. Aunque ellos sabemos que
no podían entenderlo, pero era como necesario para que el Señor Jesucristo, no nada más ellos fueran llenos del Espíritu Santo, sino que después de que predicaron los apóstoles, después los discípulos de ellos, y así se fue hasta llegar a todos los rincones de todo el mundo, que han sido llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, para que nuestro Señor Jesucristo mandara al Consolador en su nombre. O sea, era necesario. O sea, porque lo que tiene el Padre también es mío, dice. Por eso dice que de lo mío, cuando Él venga, el Espíritu Santo vendría en el tiempo del Pentecostés, 40 días más tarde. Convencerá. Esta palabra tiene dos significados muy importantes. El primero es el acto judicial de convicción con miras a una sentencia, la convicción de pecado como un término legal. El segundo, la convicción de convencer, no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad del Salvador. El Hijo es quien juzga, junto con el Padre, el pecado. Al no creer en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, ese es el gran pecado. De justicia, después de que Jesús regresó al Padre, el Espíritu Santo continuaría su obra de convencer a los hombres toda la verdad. Este versículo se refiere en particular a la revelación sobrenatural de toda la verdad mediante la cual Dios se reveló en Cristo. Entonces era necesario, hermano, que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo convenciera, como ya lo leímos un poquito, al mundo también, para que el mundo, ¿verdad? Ellos también fueran convencidos de su pecado. ¿Y cómo, hermano? Bueno, cuando alguien predica la palabra de Dios en una esquina, en una calle, y se pone a compartir ahí públicamente y les está hablando de Dios, de Jesucristo, de tal vez cómo era la persona, y la persona escucha y dice, realmente esto que está hablando esta persona, me identifico yo, y como que se empieza a sentir una convicción de pecado, de maldad, y dice, híjole, yo estoy mal. Esa persona que está diciendo que ella era pecador, pecadora, pero ahora Cristo lo ha liberado, entonces yo también puedo ser liberado. Y viene el Espíritu Santo, es el que convicciona a las personas de pecado. Mire, hermano, por eso a veces nosotros nos fatigamos o hasta se puede decir que nosotros nos estresamos en el aspecto de que queremos que la persona sea convencida por nosotros. Dice uno, pero si ya le hablé, ya le expliqué, ya le dije que esto está mal, que necesita arrepentirse. Ya se lo expliqué muchas veces y no entiende. No, es que no va a entender lo que uno le dice. Es el Espíritu Santo viene y convence. El mismo Espíritu Santo viene y redarguye los corazones y empieza a trabajar de tal manera que la persona empieza a sentir a Dios o el Espíritu Santo y dice, oye, realmente lo que me dijo esa persona, después de 1000 veces que me dijo, hasta ahorita lo estoy entendiendo. Oh, qué tremendo. Tiene razón. Tengo que dejar ese estilo de vida de pecado. Tengo que hacer lo que dijo esa persona. O sea, el Espíritu Santo viene y redarguye y te dice, ¿dónde estamos mal? Pero es el Espíritu Santo, no es usted. Porque uno casi quisieras agarrarlo tal vez con tu cinto. ¿No entiendes? Ya te dije que Cristo te ama, que quiere darte vida nueva. Y agarrar un mecate, órale, y órale, y órale. No, no es así. Es el Espíritu Santo. Aunque usted dice, bueno, si es mi hijo, yo lo quiero hacer, hágalo, pero usted no va a hacer nada. Es el Espíritu de Dios que toca los corazones. El Espíritu Santo le va a dar a entender que está mal. Déselo pues fuerte al Señor, aleluya. Y ahí andamos a veces todos enojados, todos
frustrados porque no entiende esta persona. Ya le dije. No, es que también usted no entendía antes también y cuando entendió, ¿verdad que se le hizo fácil? Mire nada más, me estaba diciendo esto, ahora sí lo entiendo. ¿Sabes qué? Gracias por lo que me dijiste, tienes razón, pero no fue la persona, fue el Espíritu Santo. Yo muchas veces cuando estaba allá en la iglesia madre, como 14, 12 años, 14 años, a veces escuchaba una predicación y decía, pero ¿cómo es posible? Este hombre, ¿quién le dijo tantas cosas de mi corazón? Y salía pensativo. Y yo decía, oye, entonces quiere decir que no, esto que dijo, como que la trae conmigo. Pero no, hermano, llegaba y ya cuando estaba uno ahí, a las horas de la noche, venía una presencia y te decía, no, es que es cierto, tú estás mal, tú eres el que estás mal. Y venía el Espíritu Santo a conviccionarme. Y yo decía después, híjole, gracias, gracias, Pastor Fernando, por esa predicación. Gracias. Entonces, hermano, entiende uno, pero es el Espíritu Santo que te va a estar conviccionando, no es la persona. La persona quisiera, como ser humano, meterse al corazón de la persona y quitarle ese corazón que tiene de piedra y meterle otro corazón nuevo ahí, cortar con un machete y meterlo ahí, pero no se puede. Es Dios el que va a hacer la obra, es Dios el que toca los corazones, es Dios el que los va a levantar. Déselo fuerte una vez más al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios aquí en Hechos 13. Hechos 13, 2. Amén. Las Biblias nuevas, como dan trabajo, porque están duras todavía. Amén. Entonces ahí, Hechos 13, 2 dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es muy importante, hermano, la imposición de manos, ¿verdad? Porque es como estarlos entregando para Dios o para que Dios los cuide, los proteja, la imposición de manos. Entonces estos hombres les impusieron las manos, los ancianos o los apóstoles, para que ellos fueran a predicar la palabra de Dios. Pero mire qué importante es esto. ¿Qué dice aquí? Que el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, apartadme a Bernabé y a Saulo. Bueno, pero ¿por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo también da órdenes. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque ellos van a predicar. ¿Se imagina, hermano, si hubieran dicho ellos, no, el Espíritu Santo dice que no, pero mira, Pablo, Bernabé, te vas a predicar. El Espíritu Santo dice que no, pero vete, porque Dios es más grande que el Espíritu Santo. Mire, los tres son un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Para que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo también da órdenes con este texto, usted puede desarmar a estas personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la plancha que la conectas y se activa la plancha y se calienta. No, no es así. Es Dios, el Espíritu Santo. Y da órdenes también. Dice, apártame, o sea, este es para mi obra, y Saulo también. Ministrando se deriva de una palabra griega que en las Escrituras describe al servicio sacerdotal. También podemos decir que es el servicio de liderazgo de la iglesia.
también es un acto de adoración a Dios y consiste en ofrecer sacrificios espirituales a Él, como la oración y el cuidado del rebaño, así como también la predicación y la enseñanza de la palabra. Ayunado. Esto se vincula casi siempre con oración vigilante y apasionada. Dejar a un lado los alimentos con el propósito de concentrarse en cosas espirituales. El Espíritu Santo es Dios y puede ordenar y se le tiene que obedecer, porque es Dios también administrando la tierra. Entonces, hermano, qué bendición, qué gran bendición tenemos nosotros de poder tener el Espíritu Santo ahora en nuestros corazones, en nuestras vidas, que por eso estamos aquí, porque Él nos guió, Él nos dijo lo que teníamos que hacer y fuimos obedientes. Él nos habló que teníamos que venir a adorar al Señor. Las circunstancias, los problemas, las cosas que se atravesaron es para que no estuviera nadie aquí. Pero ¿sabe qué? Lo que es de Dios permanece. Dios es el Todopoderoso y Él nos cuida, Él nos protege, Él pone los medios cuando la persona quiere hacer algo para Dios. Él mismo te pone los medios porque es el Dios de lo imposible. Porque tú estás haciendo una obra para Dios, o sea, estás aquí para servir a Dios, para alabar al Dios vivo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros también. Y si Él nos ordenó, perdón, entonces por eso estamos aquí, porque Él nos dijo lo que teníamos que hacer. Aparte este día para mí de adorarlo. El Espíritu Santo ordena. Y el enemigo dice, no, nadie va a ir ahora. Nadie se va a ir allá, nadie va a llegar allá. No quiero a nadie allá. Pero ¿qué dice Dios? Yo soy el más grande de la tierra. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que reina en la tierra. Yo soy el Dios Todopoderoso. Hermano, porque a veces decimos, híjole, es que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Sí, pero Dios tiene todo bajo control. Él permite las cosas porque es parte de su plan. Entonces, ¿cómo se cumplirían las profecías? Si hubiera pura paz. ¿Cuándo se iban a llegar esas profecías? Tenemos que tener ese punto también. Es bueno orar también. Es bueno orar para que el Señor tenga gracia sobre la situación, para que el Señor tome control, ¿verdad? Por sus hijos o por su pueblo que necesita, ¿verdad? A hacer sus actividades normales, ¿verdad? El trabajo, la escuela. Dios tiene que tomar control de ese asunto y confiar en Dios, ¿verdad? Él tiene todo bajo control. Entonces, hermanos, es bueno nosotros adorar al Señor o ministrar, alabar al Señor, glorificar su nombre, porque eso es lo que Dios le agrada, que nosotros estemos dispuestos para poder adorarle, glorificarle. Estos hombres no iban a hacer nada malo, estos hombres iban a predicar la palabra de Dios. Acuérdense que antes no había las cosas que hay ahora. Ellos no iban a ir en un autobús nuevo con aire acondicionado, ellos no iban a hacer eso, ya sea caballo, ya sea burro, mula, o ya sea en barquito, pero no era fácil como ahora. Entonces, hermanos, si Dios nos permitió adorarle en esta tarde, gloria al Señor. La gloria es para Él y siempre Él gobernará en todo el mundo, porque Él es Dios y Él tiene todo bajo control y nos cuida. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra de Dios. Hechos 16, 6. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido
por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Mira, hermano, qué importante es esto, porque ellos querían ir a un lugar a predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no quiso que fueran. Ellos querían ir a Asia. Aunque era un plan perfecto, oraron, ayunaron, pero no se le permitió ejercer su ministerio en Asia Menor, o sea que es la actual Turquía, ni en ciudades como Éfeso, ni Esmirna, ni Filadelfia, ni la Odisea, ni Colosas, ni Sardes, ni Pérgamo, ni Tiatira. Hermano, ¿por qué es importante esto? Porque podemos, en la misma palabra nos contesta un poquito más abajo, porque había más necesidad aquí con este hombre, ahí en Macedonia, ¿verdad? Que le está diciendo, pasa a Macedonia. Fíjense, tiene la visión Pablo, que este hombre le está diciendo, pasa a Macedonia. Pablo pasa a Macedonia. Hermano, es algo tan importante esto porque ellos tenían un plan, ¿eh? Ellos querían ir a Asia o a esas iglesias, pero Dios tenía su propio plan, mejor que ese, porque entonces, hermano, Dios quería que fueran allá con este hombre que les estaba hablando, que quería que pasaran por ahí, y fue una gran bendición. Como un tiempo, cuando se abrió allá la misión o la iglesia en Cuba, el pastor Fernando, él tuvo esa visión, y él nos mencionaba este texto. Dice que tuvo una visión este hombre, se pasa a Macedonia, y dice que él así mismo sintió que en Cuba había mucha necesidad, y realmente sí, así era. Y tenía él este pastor, su amigo, y fue de gran bendición. Se le apoyó lo que se pudo, y Dios hizo grandes cosas allá. Sigue la iglesia allá en Cuba, aunque no se puede él venir para acá porque es mucho dinero. Pero hermano, es importante el sentir del corazón de una persona con el Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo te muestra es mejor que lo que uno puede planear un día. Ellos planearon, ellos oraron, ellos ayunaron, tenían ese plan de ir a esas iglesias de Asia. No había esta necesidad tan grande de este hombre que estaba clamando, llorando, y pasaron ese lugar y fue de gran bendición. Hermano, muchas veces así ha pasado, lo hemos experimentado muchas veces, que salen a un evangelismo, a un lugar, de repente alguien dice, no, pero hay que ir para este lado mejor. Y dice, no, es que hay que ir para allá, para este lado, y siempre va donde va el líder. No dice, mira, es que yo sentí que era acá, y realmente allá en aquel lugar se encuentran personas donde necesitan de Dios, aceptan a Cristo, y eso es una bendición, porque dice uno planeó ir para allá, pero no fue. Mejor fue donde Dios quiso que fuéramos, y ahí es una gran bendición. Entonces aquí, hermano, también, ¿verdad? Podemos mirar cómo también el Espíritu Santo prohibía también que fueran a esos lugares, porque el Señor tiene otros planes más importantes que nuestra planeación que hacemos con nuestra mente. Y el Señor dice, yo tengo otros planes mejores, y hazlo de esta manera y sale mejor, porque el Señor es perfecto.
Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Y Él nos guía y nos dice qué hacer. Porque de repente usted quiere hacer algo y dice, no, siento que no. Y el Espíritu Santo lo lleva donde está la necesidad, porque es Dios también. Es el Espíritu Santo, es Dios también, ¿verdad? Y Él nos está guiando. Y aquí, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Esta visión donde está mirando a este varón que está de pie y le ruega, pasa y ayuda. O sea, había una gran necesidad. Y eso es importante, hermano, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que te guíe para hacer las cosas. Señor, guíame, Señor, para que yo haga las cosas que tú quieres que yo haga. Señor, yo no me quiero equivocar, que no sea mi carne, que no sea yo, que sea el Espíritu Santo. Ellos planearon, eran hombres de oración. El Señor tenía un plan perfecto para ellos, que fueran a otro lugar, a Macedonia. Había más necesidad ahí. Y es importante, hermano, que nos dejemos guiar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Vamos a leer el último texto ya. Romanos 8, 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermano, el mismo Espíritu, ¿verdad? Nos guía y nos dice que somos hijos de Dios. Y el que se deja guiar por el Espíritu, ese sí es un verdadero creyente, porque es guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y no por medio de impresiones o impulsos mentales que suministran dirección en las decisiones de la vida. La Biblia nos enseña esto en absoluto, que el Espíritu Santo guía a sus hijos. ¿Para qué? Para entender su palabra, para que uno pueda obedecerla también. Los hijos de Dios, siempre que una persona experimenta la guía del Espíritu Santo, de ese modo, tiene la certeza de que Dios lo ha adoptado en la familia de Cristo. Los que son guiados por la carne no son hijos de Dios, hermano, porque la carne va contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una guerra interna en el ser humano, el cristiano. La carne no quiere nada de Cristo, el Espíritu sí. Entonces, cuando estamos alimentando cualquiera de las dos, ya sea de la carne, pues la carne va a ganar. Si estamos alimentando al Espíritu Santo, entonces ese es el que va a estar ganando, ese es el que nos va a estar guiando cada día a toda verdad y a toda justicia. Hermano, usted deje, alimente el Espíritu Santo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. Porque si usted se deja gobernar o guiar por la carne, entonces quiere decir que no somos hijos de Dios. Yo creo, hermano, que es el día de adorar al Señor, este día es para Cristo. Si entendiéramos eso, nos íbamos a dejar llevar por el Espíritu Santo, no porque la carne, no por lo que la carne dice. Pura iglesia otra vez más, no, es que es un anhelo, es un deseo, es un gozo estar en la presencia del Señor, es una alegría estar una vez más dándole la gloria al Señor. Por eso estamos aquí, porque tenemos mucho que pagarle al Señor o muchas deudas al Señor, o sea, con nuestra propia vida. Es lo que podemos pagarle al Señor con nuestra entrega, con nuestra humildad, con nuestra vida a Cristo. Por eso estamos aquí, para que cada día el Señor nos dé bendiciones, y por eso es que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y de esa manera, hermano, vamos a ir hacia adelante.
porque el Señor te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Déselo fuerte el aplauso al Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, por respeto a la palabra de Dios en este